Buenos días a todos. Hoy es jueves 24 de septiembre, son las 8 de la mañana con 2 minutos y les bendigo. Les saludo esperando que estén bien en esta mañana de jueves. Ya está corriendo la semana rápidamente, cómo pasan los días. Por cierto, teníamos programado para estos días el concierto con Redimidos, pero debido a la contingencia, debido a lo que estamos atravesando, no será posible. Ya lo cambiamos para el viernes 27 de noviembre. Para el 27 de noviembre es la nueva fecha. Por ahí están los anuncios en esta misma página. Por ahí está el evento oficial y están los números para los que desean adquirir sus boletos, que esta ocasión sí podamos realizarlo. Todo depende del semáforo, todo depende de la evolución de este virus, de esta pandemia. Esperamos que pronto pase, no solamente por el concierto, sino por la reactivación de todas las cosas. El día de ayer por la tarde, nuestro discipulado aquí en Pan de Vida Norte, pero nos falló la transmisión y tuvimos que suspender la transmisión, pero continuamos con el tema, compartiendo ayer miércoles. Bien, esta mañana quiero compartirte, cambiar la temática que traía de Moisés, y quiero compartirte de un hombre llamado David, un hombre que llegó a ser rey de Israel, un hombre que el Señor sacó de detrás de las ovejas. Era un pastor de ovejas, igual que Moisés fue un pastor de ovejas, pero esa labor fue una labor temporal, porque Dios tenía para David un llamado, Dios tenía para David una asignación, que era de ser rey. Y la Escritura nos muestra en el capítulo 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, cuando el Señor mandó al profeta Samuel a ungir a David como el próximo rey. Para entrar en contexto, para entrar en la temática, encontramos que antes de David estaba el rey Saúl, un hombre que recibió la oportunidad de ser rey, un hombre que pertenecía a la tribu de Benjamín y que era de una de las familias más pequeñas. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de reinar. En el capítulo 9 encontramos que este hombre andaba buscando unas burras que se le habían perdido a su padre, y todo apuntaba para que se encontrara con Samuel. Al profeta Samuel Dios le había dado la instrucción de que encontraría a este hombre llamado Saúl, el que sería el próximo rey. Capítulo 10 es ungido, pero encontramos capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 capítulos. Y ya para 7 capítulos ya había dado evidencia a Saúl de que era un hombre carnal, de que era un hombre que no iba a hacer la voluntad de Dios. Se le otorgó la facultad de ser rey, pero al ser rey afloraron los problemas que traía en su corazón. Afloró la rebeldía, afloró la obstinación, afloró la carnalidad. Y en el capítulo 16 dice la palabra que el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, de sus hijos. El Señor está diciéndole a Samuel: ¿sabes qué? Ya no estés llorando a Saúl. ¿Hasta cuándo vas a estar llorándolo? Aquí vemos que Samuel tenía un cariño, o tenía un amor hacia Saúl. Samuel llegó a amar a Saúl, aunque Saúl dio evidencias de no ser una persona dócil ni una persona confiable. Fue un hombre que le respondió ásperamente a Samuel. Sin embargo, vemos que el profeta no era un hombre que se enganchara con las actitudes de la gente, pero él estaba llorando a Saúl, porque tenía las esperanzas de que el Señor levantara un rey, porque tenía esperanzas de que pudiera establecerse como nación, establecer el reino. Era su deseo. Y ahí estaba llorándolo porque ya Dios había desechado a Saúl. Pero en ese contexto donde está llorando a Saúl,
el Señor le dice, deja de llorar, toma tu aceite porque yo ya me he provisto para rey, a una persona para que sea rey. Yo ya encontré a alguien. En uno de los salmos el Señor dice, hallé a David mi siervo. Qué impresionante, si lo halló es porque lo andaba buscando, comprobando lo que, o confirmando lo que la palabra dice, que los ojos de Dios recorren la tierra buscando a personas de corazón perfecto. Es verdad que le había dado a Saúl, y es verdad que Saúl continuó siendo rey, sin embargo no tenía el respaldo de Dios, porque de inmediato dio evidencias de que no haría la voluntad del cielo. En cambio, de David se testifica en el libro de los Hechos que era un hombre conforme al corazón de Dios, que haría la voluntad del cielo y no de la tierra, y no su propia voluntad. Fue un rey que sirvió a su propia generación. Y hoy los ojos de Dios recorren la tierra de igual forma, buscando a hombres y a mujeres de corazón perfecto, dispuestos a hacer la voluntad del cielo. Y cuando hablamos de corazón perfecto, en ese contexto está hablando de corazón completo, de corazón completo. No un corazón fragmentado, no un corazón dividido, no un corazón en dos partes, sino que sea un corazón completo para Dios. Una persona dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Una persona que no tenga dos pensamientos en su mente. No está buscando una persona perfecta por fuera, sino que está buscando el Señor corazones completos, corazones perfectos, corazones íntegros. Y si tú tienes un corazón íntegro, un corazón perfecto para Dios, entonces tú eres de los que el Señor ungirá en esta generación. Tú eres de los que el Señor ungirá, sobre quienes derramará su fresca unción para hacer cosas en esta generación. La oportunidad la tuvo Saúl, la oportunidad la han tenido otros, pero si no han respondido conforme al llamado lo amerita, entonces Dios no se quedará con los brazos cruzados, sino que el Señor encontrará, porque Dios siempre encuentra, y el Señor encontrará a una persona dispuesta a hacer su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí vemos que el Señor ya se había provisto. Estaba el profeta llorando a su Saúl. Tenía sus esperanzas en ese líder. Tenía sus esperanzas en ese rey. Pero el Señor le dijo, yo ya encontré a alguien más. Y entonces le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí. Porque ahí ungirás al que yo ya elegí, al que yo ya vi. De entre los hijos de un hombre llamado Isaí, el Señor ya había visto a uno. De entre los hijos de un hombre llamado Isaí, ya el Señor había contemplado que había uno que tenía un corazón como el que él andaba buscando. Había uno que tenía el corazón como el que él necesitaba. Y dice la palabra que llegó Samuel a la casa, a la ciudad donde vivía Isaí, y de inmediato salieron los ancianos de la ciudad para preguntarle a Samuel, Samuel, tu venida es pacífica, traes una palabra de confrontación, traes una palabra en contra nuestra, o ¿qué has venido? Y Samuel le dijo, he venido a ofrecer sacrificio junto con ustedes. Y entonces llegó a la casa de Isaí, ando buscando que no nos dé tanto el sol, llegó a la casa de Isaí, y al llegar a la casa de Isaí, mandó traer a los hijos de Isaí. Y cuando los mandó traer, dice la escritura que de inmediato al ver el primero, creyó que ese era el hijo elegido. Dice la palabra, versículo 2 de Samuel, versículo 3, primera de Samuel 16, 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor está su ungido.
Al ver al hijo mayor de Isaí, seguramente tenía porte de guerra, tenía gran estatura, y dijo, este es el elegido por el Señor, al ver su apariencia. Pero el Señor le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, esta palabra es la palabra interesante, desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Vemos a Samuel llegando para ofrecer sacrificio y llama a Isaí y le dice, llama a tus hijos. Y cuando ve al mayor, dijo, seguramente este es el ungido del Señor. Regularmente se ungía al mayor, al primogénito. El primogénito era el elegido. Cuando uno ve la genealogía, las genealogías que aparecen en la Escritura, aparece el hijo mayor y sus hijos. Y se elige al hijo mayor de esa persona, y consecutivamente, salvo algunas excepciones. Pero era el primogénito el que se llevaba la impartición de la bendición, era el primogénito el que dice la Escritura que le pertenecía al Señor. Por eso cuando Samuel llega a la casa de Isaí, ya trae su teología, ya trae sus enseñanzas, y al ver al mayor dijo, este es el que el Señor eligió, porque está escrito, por lo que quieras, porque es la tradición, porque siempre el mayor es el que recibe la impartición. Entonces, por cultura, por conocimiento, por tradición, él dijo, este es. Y al ver el porte, hombre de guerra, alto, fornido, seguramente dijo, este es el rey, el futuro rey de Israel. Pero el Señor le dijo, no mires ni lo de afuera, y haz a un lado tus conceptos teológicos, tus conceptos doctrinales, hazlos a un lado, porque yo no elijo a una persona por su doctrina, yo no elijo a una persona por su estatura, yo no elijo a una persona por su forma de hablar, yo no elijo a una persona por su elocuencia. No es del que quiere ni del que puede, sino del Dios quien tiene misericordia. Dios eligió a Moisés, tartamudo, sabiendo que su hermano Aarón hablaba mejor. ¿Y por qué lo eligió? Por propósito. Y porque Dios mira el corazón. Y cuando Dios observa el corazón, lo de afuera es irrelevante. Cuando Dios mira el corazón, lo de afuera sale sobrando. Y qué gran enseñanza, porque a veces nosotros nos podemos dejar llevar por la elocuencia de las palabras de una persona, por el carisma. Basta de ver cómo nos han envuelto muchas veces los políticos por la forma de hablar de una persona, por el carisma que tiene, y envuelven a multitudes para después darnos cuenta de que no son los gobernantes que esperábamos. Pero mucha gente se deja llevar por la elocuencia de las palabras, por el carisma para hablar. Sin embargo, lo que Dios mira no es eso. Lo que Dios mira es el corazón. Y aquí pasaron 7 hijos de Isaí. Y aquí viene una parte bien tremenda, porque cuando Samuel le dice a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y empieza a traer el primero, después trae al segundo, trae al tercero, al cuarto, trae a 7 hijos. Y faltaba uno. Y si no es porque Samuel pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Es cuando Isaí responde y dice, bueno, falta el último, pero ese anda cuidando a las ovejas. Aquí vemos que a David no lo tomaban en cuenta.
Aquí vemos que a David no lo invitaron a participar. Como que para su propio padre David no contaba. Como para que su propio padre David era el más irrelevante, era el más pequeño, era el más chico. Y dijo, este ¿qué puede hacer? Este que es un chamaco, este muchacho no, ni siquiera hay que decirle que venga, que se quede allá cuidando las ovejas, porque seguramente este no va a ser el elegido del Señor. Y aunque su padre mismo no lo estaba tomando en cuenta, para los ojos de Dios, ese era el elegido. Para los ojos de Dios, ese era el futuro rey de Israel. Porque Dios no estaba viendo su presente, sino que estaba viendo su futuro. Dios no estaba viendo sus debilidades en ese momento, o su juventud, o su inmadurez. Dios estaba viendo el corazón y lo que llegaría a ser esta persona en las manos del Señor. Entonces lo trajeron y la escritura enseña que desde ese momento, cuando lo ungió Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre Samuel. Esta es la palabra que resalta en esta historia del primer libro de Samuel, capítulo 16. Desde ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre Samuel. Pusieron el aceite. Ahora, cabe señalar que dice la escritura que Samuel tomó el cuerno del aceite. Samuel tomó el cuerno del aceite. A diferencia de cuando Saúl fue ungido, la palabra del Señor dice que Samuel tomó una redoma, tomó un recipiente. Una redoma era un recipiente para poner aceite, para poner líquidos, pero era un recipiente hecho por manos humanas. Era un recipiente elaborado por manos humanas, el recipiente que se utilizó para ungir a Saúl. Pero para ungir a David, dice la palabra que fue un cuerno. Y ese cuerno fue el animalito sacrificado. Fue el resultado de un sacrificio. Fue un cuerno que se elaboró no por mano humana, sino por mano de Dios. De manera que desde la unción se está viendo algo distinto, algo diferente a la vida de Saúl y a la vida de David. Cabe señalar que Saúl fue puesto por rey por la iniciativa de los hombres de querer tener un rey. Saúl fue puesto por la desesperación de los israelitas de querer tener un rey como las otras naciones. Ellos querían imitar el modelo de reino de otras naciones. Dios, en su anticipado conocimiento, ya tenía la persona que levantaría como rey, que era David. Sin embargo, los israelitas se adelantaron. Los israelitas quisieron hacer su propia voluntad. Los israelitas quisieron copiar modelos de otras naciones, y fue que el Señor les dio la oportunidad de tener rey. El Señor permitió que ellos tuvieran rey, que levantaran a este hombre para que conocieran la diferencia entre elegir su propio rey y esperar a que Dios levantara a su rey. La diferencia entre querer hacer las cosas por iniciativa propia o esperar a que Dios haga las cosas a su manera, o permitir que Dios haga las cosas como Él desea hacerlas. Esta es una gran enseñanza, porque todo el tiempo de Saúl fue un tiempo de limitaciones, fue un tiempo de invasiones de sus enemigos, fue un tiempo de persecución al ungido del Señor, fue un tiempo difícil, porque fue un hombre que no procuró la comunión con Dios. Pero todo el tiempo de David fue diferente. El reinado de David fue de unidad, fue de avance, fue de buscar la gloria de Dios, fue de establecer el reino, fue de someter a los enemigos. La diferencia fue en que Dios eligió a la persona. Esta fue la diferencia, en que Dios eligió a la persona. Porque Dios elige. Y es importante comprender esta verdad espiritual. Por ejemplo, si lo trasladamos al pastorado, una persona puede estar funcionando como pastor porque ve a otros que hacen la función de pastor. Y una persona puede estar al frente de un grupo de personas porque ve que otros lo hacen. Y puede leer libros y puede ver predicaciones en YouTube y extraer algunos principios y enseñarlos. Puede tener gracia para hablar, puede tener carisma, puede tener facilidad de palabra,
puede tener el don de convencimiento y estar con un grupo de personas, aunque no haya sido llamado por Dios. Y puede estar desarrollando ese oficio de pastor sin tener el llamamiento a pastor. Y ahí está, con un grupo de personas, dándoles enseñanzas, dándoles palabra, dándoles consejo, realizando una función sin haber tenido llamamiento. En cambio, otra persona puede tener llamamiento de parte del Señor, tal vez no ser muy elocuente para hablar, no ser muy carismático, no tener mucha gracia, pero tiene llamado. Como Moisés, imagínate estar bajo el pastorado de Moisés, un tartamudo, una persona que hablaba poco, una persona que para leerte Juan 3:16 se llevaba por lo menos 45 minutos en terminar de leerlo. Pero tenía llamamiento. En cambio, en ese contexto de Moisés, hubo unos hombres que trataron de levantarse también como líderes, pero no tenían llamamiento. Y ahí Dios los puso en orden. Entonces, Saúl fue puesto por rey por la iniciativa de los hombres, y no tanto por la iniciativa de Dios. Es verdad que Dios le dijo a Samuel a cuál tenía que elegir para ungirlo, pero fue el resultado de la iniciativa de los hombres. No fue la iniciativa de Dios. En cambio, David, él sí fue por la iniciativa de Dios. Y lo sacó desde detrás de las ovejas. Y lo eligió por el corazón que tenía. Y nos damos cuenta que verdaderamente es mejor que el Señor elija a que nosotros elijamos. Es mejor que el Señor elija, es mejor estar bajo el liderazgo de una persona a la que Dios ha elegido que estar bajo el liderazgo de una persona a la que Dios no ha elegido. Esta es una gran verdad. Y esto es algo que nosotros debemos comprender, porque pudiera haber muchísimas congregaciones y en ocasiones hay personas que no han tenido llamamiento. Sin embargo, por su propia iniciativa decidieron poner una congregación. Y digo, no puede ir uno a prohibir, ni puede ir uno a clausurar, porque no es la función de uno. Pero las personas deben distinguir cuando alguien tiene llamado y cuando alguien no tiene llamado de parte del Señor. Y cuando alguien no tiene llamado de parte del Señor, tiene que aceptarlo. Porque tal vez funcionaría más participando en una congregación donde hay un pastor con llamado. Funcionaría más dando consejo o siendo un buen líder, siendo del equipo de ancianos de esa congregación, que estando al frente de una congregación como pastor sin tener llamado. Porque solamente va a tener a esas personas ahí entretenidas. No está caminando dentro del cuerpo porque está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Pablo dijo en una de sus epístolas que muchos predican a Cristo por envidia. Qué tremendo, ¿no? Predicar a Cristo por envidia. Pablo dice, a final de cuentas, Cristo está siendo predicado. Pero muchos le predican por envidia. Ah, él puso iglesia, yo también voy a poner. Ah, él enseña, yo también puedo hacer lo mismo. Ah, él dice que tiene llamado, pues yo también tengo llamado. Y es un asunto de la iniciativa de los hombres, de querer tener algo como otros también lo tienen, de establecer algo como otros también lo han establecido sin tener llamado. Y esta persona puede tener algún don espiritual, porque la Escritura nos enseña que a todos el Señor nos ha dado dones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, dice la palabra. De manera que alguien puede tener un don espiritual y estar ejerciendo como pastor sin tener llamamiento a pastor. Ojo aquí, yo no estoy diciendo quién es pastor y quién no. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo quién sí y quién no. Lo que estoy diciendo es que puede haber personas ejerciendo ese liderazgo no por la iniciativa de Dios, no por el llamamiento del Señor, sino por la iniciativa de ellos mismos. Todos estamos llamados a servir al Señor, eso sí, todos estamos llamados a servir al Señor. Todos estamos llamados a formar parte del cuerpo activo de Cristo que sigue en operación. Pero no todos tienen el llamamiento a pastor. Esa es una gran verdad. No todos tienen el llamamiento a profeta, aunque tengan don de profecía. Esa es otra gran verdad. No todos tienen el llamamiento a maestros de la palabra, aunque tengan el don de la enseñanza. Una cosa son los dones de Romanos capítulo 12, los dones de 1 de Corintios 12,
y otra cosa son los dones de Efesios capítulo 4, donde Jesús los imparte. Y eso claramente está en 1 Corintios 12, donde aparecen las operaciones que Dios Padre hace, que el Señor Jesucristo establece, y los dones que el Espíritu Santo da, ahí se ven claramente. Entonces, imagínate, Saúl estuvo 42 años de rey. 42 años. Un rey que estuvo al frente de toda una nación y estuvo por iniciativa de los hombres y no por iniciativa de Dios. Por iniciativa de los hombres. 42 años. Todo el pueblo que estuvo bajo su liderazgo estuvo desenfocado. Todo el pueblo que estuvo bajo su liderazgo estuvo bajo el liderazgo de un hombre que no era del corazón de Dios y que dejó de tener el respaldo del Señor por su carnalidad. Mientras que al mismo tiempo estuvo un hombre con llamamiento divino, un hombre con la unción santa, que sin tener todavía la corona, ya estaba caminando como si fuera el rey. Leal a Saúl, leal a su rey, pero haciendo la función que un rey debería hacer, que era liberar a su pueblo, liberar a las aldeas, liberar a las familias de sus enemigos. Esa era la función. No necesitaba la corona para hacer la función. Hoy muchos quieren el título de pastor, aunque no hagan nada como pastores. Pero el título los hace sentir bien. El título los hace sentir como personas especiales, aunque no ejerzan la función, aunque no ganen gente, aunque no cuiden las personas, aunque no tengan el llamamiento. Pero el simple hecho de decir que son pastores para algunos les hace sentir plenos o les hace sentir bien. Pero el llamamiento no es un asunto de sentirnos bien. El llamamiento no es un asunto de iniciativa personal, de iniciativa de los hombres, sino que el llamamiento, el pastorado, el ministerio es un asunto que viene de allá arriba, que viene del cielo. Es un llamamiento celestial, es un llamamiento divino. Te repito, todos estamos llamados a servir. Todos encontramos lugar en la casa del Padre para servir. Y es una bendición servir. Pero cada uno debe encontrar su lugar en el cuerpo. No todos estamos llamados a ser pastores, es una gran verdad. Alguien se puede ir de una congregación porque no está de acuerdo con algo. Pero el hecho de que no esté de acuerdo con algo no quiere decir que tenga llamamiento a pastor. El hecho de que no esté de acuerdo con algo en esa congregación no quiere decir voy a poner mi iglesia para hacer las cosas como yo considero que se tienen que hacer. La iglesia no es un sindicato como para que alguien con liderazgo en sindicatos venga y diga lo que se tiene que hacer en una iglesia. Porque hay personas que pueden tener un liderazgo marcado, un liderazgo fuerte, pero en el camino del Señor las cosas no son así, sino que Dios elige. Y ahí vemos que el Señor le dio la oportunidad a Saúl, pero hizo las cosas mal. Y como fue de la iniciativa de los hombres, entonces el Señor se retiró de Saúl, así claramente en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, después de que el Espíritu de Dios vino sobre David, el versículo 14 dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. O sea, la unción y la presencia del Espíritu Santo dejó de estar con uno para estar con otro. Aunque es un tema de transición, aquí estamos viendo claramente que la unción ahora estaba reposando sobre un muchacho que no tenía la corona de rey, pero que ya estaría ejerciéndose, funcionando como lo que algún día llegaría a ser el rey de Israel. No necesitaba la corona para decir que ya era rey. No necesitaba el título para hacer la función de un rey. Muchas personas a veces quieren el título de pastor, aunque no hagan nada. El título del pastor, aunque no tengan el llamamiento, pero el título los hace sentir bien. Hay personas que sin el título de pastor ganan almas, cuidan almas, las apacientan sin necesidad de un título. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es esto. Entonces es importante que nosotros sepamos, repito, todos estamos llamados a servir. Y dentro del llamado que el Señor nos hace está el ministerio quíntuple, que somos enviados con un claro entendimiento de la voluntad de Dios a compartir las buenas nuevas, a cuidar a los recién convertidos
y a formarlos como discípulos. Este es el ministerio quíntuple. Desarrollamos el ministerio quíntuple sin necesidad de que nos digan que somos pastores. Desarrollamos el ministerio quíntuple sin necesidad de que nos digan que somos profetas o apóstoles. Somos enviados, pero no somos apóstoles. Con un claro entendimiento de la voluntad de Dios, aunque no nos digan profetas. A predicar el evangelio, aunque no nos digan evangelistas. A cuidar a los recién convertidos, aunque no seamos pastores. Y a formar discípulos, aunque no seamos maestros. Este es un llamamiento, no se trata de títulos, sino que se trata de la operatividad en la que debemos participar, la función que debemos realizar, porque el Espíritu de Dios sigue en movimiento. El Espíritu de Dios sigue en movimiento. Desde Génesis capítulo 1, encontramos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y hasta la fecha el Espíritu de Dios sigue en movimiento. Sin embargo, debemos comprender qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo en esta generación el Espíritu Santo? Porque hay transiciones generacionales. Y eso uno lo tiene que identificar. Juan el Bautista recibió un mensaje por medio de una persona. Esta persona le dijo, oye, Juan, a la persona que tú bautizaste, o sea, a Jesús, está predicando y mucha gente se va con él. Le dijeron esto a Juan el Bautista. Juan el Bautista en su tiempo fue el hombre de Dios. Juan el Bautista fue el encargado o el asignado por el cielo para preparar el camino al Señor. Y él estaba haciendo su trabajo, y mientras hacía su trabajo y predicaba acerca del reino, vino Jesús. Jesús fue bautizado, y ahora que Jesús fue bautizado, fue iniciado en el ministerio, y ahora mucha gente seguía a Jesús. Y alguien vino con Juan y le dijo, Juan, al que tú bautizaste, ahora la gente lo está siguiendo. Y Juan dijo, la novia tiene que estar con el novio. Es necesario menguar yo para que crezca él. Mi tiempo está terminando y ahora viene el tiempo de él. Voy a menguar yo para que él crezca. Ya cumplí mi tiempo, ya cumplí mi asignación, ya cumplí mi llamado, ahora le toca a él. ¡Qué tremendo! Llegó el y le cortaron la cabeza. Bueno, su ministerio tuvo su cumplimiento, su asignación llegó a su fin y ahora estaba el tiempo de Cristo. Es una transición y hay transiciones generacionales en las que uno tiene que comprender que ha llegado el tiempo de una generación y comienza otra. No estoy hablando de desechar personas, estoy hablando de discernir los tiempos. Por ejemplo, en la restauración de todas las cosas en la iglesia, la restauración de todas las cosas, esa restauración que tuvo su comienzo con la reforma ya por 1517, cuando vino el rompimiento con el yugo religioso que tenía bajo esclavitud a las personas, cuando se reveló la verdad presente a esa generación de que el justo por la fe vivirá, y que el Espíritu Santo vino sobre Martín Lutero para revelarle verdades de la palabra del Señor que estaban siendo descuidadas o ignoradas, inició la reforma. Inició una reforma. Inició la reforma de la palabra revelada, porque la historia cuenta que a Martín Lutero se le reveló esa verdad, que el justo por la fe vivirá. Aunque es algo que ya estaba escrito desde el tiempo de Pablo, se le reveló esa verdad. Revelar, recuerda, es quitar el velo. Él ya había leído la escritura, seguramente ya sabía ese versículo, pero se le reveló una verdad. Y cuando se le reveló esa verdad, entonces se levantó en contra de todos los acontecimientos, en contra de todas las prácticas paganas que el sistema religioso estaba realizando. Sacó 95 tesis. Estas 95 tesis fue y las clavó en la puerta de la iglesia San Pedro, en donde decía que no estaba de acuerdo con esas prácticas. No era un asunto de rebeldía, no era un asunto en contra de rebelión, sino era un asunto de mostrar la verdad. Aunque lo excomulgaron, aunque lo corrieron de la iglesia católica, a Martín Lutero él siempre
se consideró como parte de la iglesia, aunque lo habían excomulgado, porque no había otra iglesia, no había otro entendimiento o conocimiento acerca de la iglesia, y había tantos paradigmas de que si te expulsaban de la iglesia, quedabas expulsado de la presencia de Dios, y que quien estaba en contra de la iglesia los mataban por herejes. Había tanto temor y tanto miedo en la gente, que salirse de esa iglesia era quedarse expuesto al infierno, a las llamas del infierno, hasta que se rompieron esos paradigmas, hasta que se rompieron esos pensamientos equivocados, porque el Señor no le dio derechos reservados a ninguna institución. Ninguna institución tiene la facultad, ninguna institución tiene el poder ni los derechos reservados de Cristo. Todos los derechos los tiene Cristo. Como iglesia vamos en el nombre de Jesús, pero no usurpamos a Jesús, no hacemos a un lado a Jesús, no ocupamos el lugar de Jesús. Él es el Señor y está sobre su iglesia. Pero la reforma empezó en ese tiempo. Después vinieron otros despertares, otras reformas. Vino el despertar de la enseñanza, vino el despertar de los pastores, del movimiento pastoral para cuidar los rebaños. Después vino el despertar de los evangelistas, y se levantaron grandes hombres de Dios. Jonathan Edwards, por mencionar algunos. El avivamiento de Gales, donde el Señor, donde la historia nos dice que en 1904, por ejemplo, ya no había quien predicarle, porque todos ya habían recibido el evangelio ahí en Gales. Fue un avivamiento tremendo, un avivamiento trascendente. El derramamiento del Espíritu Santo en Pensacola, iba a decir. Allá también hubo un avivamiento, pero el avivamiento en la calle Azusa, que fue uno de los más sonados, aunque antes de ese tiempo ya había manifestaciones del Espíritu Santo por medio de hablar en otras lenguas. Demos Zacairán escribió en el libro La gente más feliz de la tierra, es el libro que manejan los de FINE, que son la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Manejan ese libro, La gente más feliz de la tierra. Ahí él relata cómo él era una persona rusa que veía allá en su pueblo, veía de las montañas bajar a creyentes, bajar a hermanos que hablaban en un lenguaje diferente, en un lenguaje angelical. Eso lo vio él desde niño. Y tiempo después, cuando vino a Estados Unidos y pasó por ahí por la calle Azusa y vio el avivamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu de Dios en los creyentes de esa iglesia, y que hablaban en otras lenguas, entonces él se acordó de lo que de niño había visto en Rusia. O sea que el avivamiento de Azusa fue el más famoso, pero no fue el único, no fue el exclusivo, sino fue el más conocido. Pero ya había previo a eso creyentes y grupos de hermanos que en lo personal buscaban a Dios y eran llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nunca se fue de la tierra. Desde que vino el día de Pentecostés, desde que fue derramado en aquellos 120 que estaban en el aposento alto, vino para quedarse, vino para estar entre nosotros. Y ciertamente durante un tiempo hubo oscurantismo religioso, la iglesia perdió su enfoque, pero el Espíritu de Dios no se fue. El Espíritu de Dios permaneció. Tal vez no tan evidente ni tan manifiesto, porque había una situación ahí que se oponía. Sin embargo, había creyentes, había hombres, había mujeres que eran portadores de la presencia del Señor. Y vino el tiempo de la reforma y vino el tiempo del despertar, y a la fecha sigue el Señor haciendo reformas en su iglesia. Reforma tiene que ver con hacer los cambios para recuperar la originalidad. Restauración tiene que ver con devolver el estado original a algo. Y la iglesia está siendo restaurada. Y nosotros debemos entender los tiempos. Porque así como con Martín Lutero vino una reforma, y después con los bautistas vino otra reforma, y así sucesivamente con los pentecostales vino otra reforma, y después vino la reforma donde se recuperó el modelo profético, el modelo apostólico, porque la Escritura señala en Efesios capítulo 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Él los constituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mientras no comprendamos que lo profético y lo apostólico es parte de un diseño divino para perfeccionar a los santos, entonces nuestro trabajo estará incompleto. Solo por la necedad de no querer aceptar que los apóstoles y profetas están en la Biblia y son parte de un diseño para perfeccionar a los santos, para la edificación de la iglesia. No son profetas para escribir nuevos libros de la Biblia, porque luego hay quien piensa eso, que para qué queremos profetas si la palabra profética más segura es la palabra de Dios. No, no es eso. No son apóstoles. Algunos dicen que los apóstoles ya no están hoy en la actualidad porque ya Jesús estableció sus 12 apóstoles y ¿para qué queremos más apóstoles? Sin embargo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, si no me equivoco, dice que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas se edifica la iglesia, siendo el principal fundamento la piedra del ángulo, o sea que es nuestro Señor Jesucristo. Pero habla de una función apostólica y profética. Una función apostólica y profética. Los apóstoles y profetas no son el fundamento. Hay una versión que traduce sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas se edifica la iglesia. Sobre las enseñanzas, habla de una función, habla de una facultad recibida de parte de Dios para edificar. Entonces la iglesia necesita ser edificada sobre ese fundamento, sobre esas verdades reveladas, porque no todos pueden recibir esas verdades reveladas. Esta es una gran realidad. Todos podemos ser creyentes, todos podemos servir al Señor, pero no todos tenemos la facultad de recibir esas revelaciones, esas enseñanzas para edificar. Dirigir una congregación de 10 personas a estar estableciendo un diseño para ganar 1000 personas, para ganar 5000 personas, no es lo mismo. Es el mismo Espíritu Santo, es la misma palabra, es el mismo Jesucristo, pero comprendamos, hay personas a las que Dios levanta para edificar. Y si no comprendemos esa verdad y rechazamos lo apostólico y lo profético, entonces nos estamos privando por necedad, por interpretación particular, por asuntos de doctrina, estamos privándonos de recibir enseñanzas que lleven a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, a un crecimiento que está destinado para este tiempo. Entonces, lo apostólico y profético fue restaurado en este siglo pasado, fue restaurado en los años 50, en los años 60, 1950, 1960, empezó la restauración del ministerio apostólico y el ministerio profético, pero muchos no lo aceptaron, muchos no lo recibieron. Es verdad que hay falsos apóstoles, pero también es verdad que hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos evangelistas, hay falsos creyentes. Pero no porque hay falsos apóstoles vamos a decir que todos los apóstoles son falsos. No porque hay falsos profetas vamos a decir que todos los profetas son falsos. Porque no podemos decir tampoco que todos los creyentes son falsos. Entonces uno tiene que madurar y llegar al punto donde sepa distinguir lo que sí y lo que no. Pero mientras la iglesia siga en la necedad de no aceptar lo apostólico y lo profético, estará solamente caminando sobre el fundamento del maestro, del pastor y del evangelista. Maestro, pastor y evangelista. Y eso tendrá un resultado limitado. Esto tendrá un resultado limitado. Pero cuando recibimos estas enseñanzas, si no estamos hablando de que en la iglesia tengamos que levantar apóstoles o profetas, no estamos hablando de darles un nombre o un título, sino del aceptar que lo que Dios está haciendo en este tiempo, el Espíritu Santo está haciendo en estos tiempos, es restaurar eso que se había perdido, restaurar eso que estaba dormido. ¿Y para qué lo está restaurando? Para la edificación de la iglesia. Y si yo quiero seguir con el modelo de hace 100 años, y no estoy entendiendo las transiciones, si yo quiero seguir con el modelo de hace 150 años, por orgullo, por tradición, por necedad, por lo que sea, por miedo, así como en aquel tiempo
En el tiempo de Lutero solamente había una iglesia y si te salías de ella, les decían que te salías de la gloria de Dios. Hoy muchos pueden estar en un sistema y por miedo no se salen. ¿Por qué? Porque quieren cambiar desde adentro un sistema y quieren cambiar, consideran que están ahí para reformar o para restaurar ese sistema y ahí permanecen, y otros por miedo, porque si se salen piensan que se van a salir en rebeldía o se van a salir y van a estar solos y nadie los va a ayudar. Un pensamiento de miedo los impide dar pasos. Pero Jesús, por ejemplo, no vino a restaurar el ministerio sacerdotal. Jesús no vino a restaurar el ministerio o la función de los fariseos ni de los saduceos. Él no vino a restaurar eso. Él no vino a reformar eso. Él vino a traer el diseño original. Porque el sacerdocio perdió su enfoque. Los fariseos perdieron su enfoque. Los saduceos perdieron su enfoque. Pero Cristo vino a traer la voluntad del cielo, a traer el diseño original del cielo. Quitó las sombras y figuras para establecer lo verdadero. Las sombras y figuras de los sacrificios, de las trompetas, las sombras y figuras de los chofares, las sombras y figuras que estaban en el diseño del antiguo pacto. Y vino a traer lo verdadero, vino a traer la esencia real, vino a traer el cielo a la tierra. Y tenemos que ver que muchas de las cosas que hemos estado viendo como iglesia en el pasado, muchas son sombras y figuras que nos han venido trayendo hacia la luz de la verdad, hacia la revelación de lo verdadero, de lo perfecto, de lo que proviene del cielo. Y es en esa transición donde todos debemos discernir lo que el Espíritu Santo está haciendo, discernir lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Me bendice ver, por ejemplo, en la Biblia, al profeta Daniel. El profeta Daniel trascendió, fue un príncipe en Israel, pero después fue llevado con los caldeos y ahí siguió ejerciéndose como profeta y como un consejero. Después de Nabucodonosor, aconsejó al hijo de Nabucodonosor, después estuvo con los persas, con Ciro el de Persia, es decir, trascendió mientras estuvo vivo, estuvo activo. Y nosotros debemos de igual forma ver estas reformas y estas transiciones por donde Dios está llevando a su iglesia. Podemos ser parte de una iglesia tipo, permíteme usar la expresión de Martín Lutero, podemos estar con la revelación de Martín Lutero y estar caminando con la revelación que Martín Lutero recibió. Y fue una iglesia diferente que trajo un rompimiento a lo que venía, un rompimiento que por medio de la verdad se estableció. Pero si nosotros estamos caminando con la verdad revelada a Martín Lutero, estamos con la figura de una iglesia que apenas está naciendo. Si caminamos con la verdad revelada 100 años después a Martín Lutero, por ejemplo, está otro teólogo que se levantó, Calvin Klein, a Juan Calvino, pues él recibió una verdad revelada para su tiempo y algunas cosas personales que él recibió, pero algunas verdades que también recibió en su tiempo. Pero la revelación siguió en aumento, la revelación siguió caminando. Ni Martín Lutero ni Juan Calvino recibieron toda la verdad. No la recibieron toda la verdad. No nos cabe en la cabeza recibir toda la verdad. Pero podemos estar caminando con la revelación de Calvino. Imagínate la revelación de hace tiempo cuando el Señor ha venido avanzando. El Señor ha venido reformando a su iglesia. Un claro ejemplo en la Escritura es Apolos. Si no me equivoco, aparece en Hechos capítulo 19, Apolos. Y Apolos, dice la Escritura, que era un hombre poderoso en las Escrituras, elocuente, de espíritu fervoroso, que enseñaba diligentemente acerca de las Escrituras. Qué tremendas características. Era un hombre poderoso en las Escrituras, de espíritu fervoroso, que enseñaba diligentemente acerca del camino de Dios. Sin embargo, Apolos tenía un mensaje desactualizado. Apolos predicaba el bautismo para arrepentimiento que Juan el Bautista predicaba. Era el mensaje de Apolos.
Apolos predicaba la doctrina de Juan el Bautista. Y déjame ponértelo en palabras simples. Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse porque Cristo viene. Arrepiéntanse porque viene el Señor. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él preparó el camino a Cristo, Juan el Bautista. Y lo hizo también que Cristo se manifestó. Cumplió su asignación Juan el Bautista, cumplió su tiempo, y ahora vino Jesús, comenzó su ministerio, hubo milagros, sanidades, prodigios, multitudes. Después fue crucificado. Después de ser crucificado, a los 3 días resucitó. Estuvo 40 días con los discípulos hablándoles del evangelio, hablándoles del reino de Dios. Ascendió al cielo. Tiempo después, en el día de Pentecostés, envió su Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se derramó sobre los que estaban en el aposento alto. Vino un gran avivamiento, se convirtieron 3,000, después otros 2,000, el número de discípulos se multiplicaba. La iglesia sufrió persecución, fueron esparcidos por muchas partes, había una iglesia en movimiento, había una iglesia en avivamiento, el movimiento del Espíritu estaba todo lo que daba, multitudes se estaban convirtiendo, y aquí en medio de este gran avivamiento aparece un hombre predicando como Juan el Bautista: preparen el camino al Señor, arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene, arrepiéntanse porque Cristo viene. Cuando ya habían acontecido todas estas cosas, Apolos estaba desactualizado en su mensaje. Apolos no se había dado cuenta de una transición. Ya no estaba Juan el Bautista, ya había venido Cristo, y ahora estaba el movimiento del Espíritu. Entonces Priscila y Aquila tomaron a Apolos aparte y le hablaron más exactamente acerca de las cosas. Y Apolos no fue una persona necia ni cerrada, sino que entendió y aceptó y dijo: wow, yo estaba con un mensaje desactualizado, no me habían informado, no me habían dicho. Empezó a predicar más exactamente acerca del reino de Dios, y fue de mucha utilidad para la iglesia. Hoy en día puede haber muchos Apolos, personas que son poderosas en las Escrituras, personas que son fervorosas en su espíritu, que enseñan incansable y diligentemente acerca de la palabra de Dios, pero probablemente tengan la revelación de Martín Lutero solamente, o probablemente tengan la revelación de Calvino, o probablemente tengan la revelación de otros grandes hombres de Dios del pasado, y no se han dado cuenta de las reformas que han estado ocurriendo mediante el Espíritu Santo. No reformas que el hombre haga, sino el movimiento del Espíritu. Lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este tiempo. Puede haber hombres como Apolos que, si abrimos nuestros oídos y somos sinceros y somos de un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, seremos de mucha utilidad en este tiempo. Porque así como en el tiempo de Moisés hubo señales en Egipto, y hubo señales en el desierto, pero hubo después, en el tiempo de Josué, un tiempo de conquista. Sería absurdo que en el tiempo alguien quisiera seguir en Egipto haciendo milagros. Sería absurdo que en el tiempo de Josué alguien quisiera todavía estar mostrando los piojos en Egipto. Sería absurdo que en el tiempo de Josué alguien quisiera estar pegándole a la roca. Es que Moisés lo hizo. Y si Moisés lo hizo, yo también lo voy a hacer. Y regresarse al desierto, estarle pegando a la roca, cuando ese tiempo de Josué era un tiempo de conquista. Hay grandes cosas que el Señor les reveló a nuestros padres, a nuestros abuelos, a generaciones anteriores. Y gracias a Dios por eso. Pero estos simplemente han sido ladrillos que han sido puestos sobre el muro. No vayamos a esos ladrillos, a seguir poniendo ladrillos cuando debemos edificar sobre los ladrillos que nos dejaron, sobre los muros que nos dejaron, sobre el techo que nos dejaron nuestros antepasados. Hay que seguir edificando la iglesia, porque el Señor sigue edificando su iglesia, pero tenemos que actualizarnos. El apóstol Pablo llegó a Éfeso y había 12 discípulos ahí. Qué tremendo, 12 discípulos. Pero estos 12 discípulos, escucha, esta parte está tremenda, estos 12 discípulos
Estos 12 discípulos nada más conocían hasta el bautismo de Juan. Eran discípulos, eran creyentes. Si eran discípulos de Juan el Bautista, quiere decir que estaban esperando la venida de Cristo. Estaban esperando la venida de Cristo y se mantenían preparando el camino al Señor. Y entonces Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Eran personas genuinas, eran creyentes fervorosos, que en Éfeso, una ciudad idólatra, la cuna de la idolatría en ese tiempo, donde estaba el templo a Diana de los Efesios, un lugar grandísimo, un lugar famoso, había 12 que se mantenían esperando la venida de Cristo, 12 que se bautizaron en el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Eran 12 creyentes genuinos que se habían apartado del pecado, que se habían apartado de la maldad y se estaban guardando para Cristo. Pero no habían entendido el mensaje, no habían entendido lo que estaba ocurriendo en ese tiempo hasta que llegó Pablo. Ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo. Y la iglesia estaba en un gran avivamiento. La iglesia había tenido estaban en una movilización poderosísima. Multitudes convirtiéndose en milagros, señales, prodigios, manifestaciones del Espíritu en la iglesia y el reino de Dios avanzando a todo lo que da. Y estos 12 limitados, estos 12 sin poder desarrollarse porque no habían recibido el Espíritu Santo, no se habían actualizado, estaban desactualizados. Entonces dice la Escritura que Pablo les habló acerca del reino de Dios, del reino. Ahí claramente dice que del reino, les habló del reino. Ustedes escucharon de Juan el Bautista, pero solamente escucharon solamente escucharon la introducción del libro, no leyeron todo lo demás. Entonces les habló del reino de Dios, impuso las manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo y fueron bautizados. Eran 12 cuando Pablo llegó ahí a Éfeso. Eran 12 creyentes a quienes les habló del reino de Dios, los actualizó en el mensaje, les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo, fueron bautizados y entonces vino algo poderoso. Todo Asia fue lleno de la palabra del Señor. Todo Asia fue lleno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo Asia. Había solamente 12 personas en ese lugar, pero cuando se dispusieron a actualizarse, cuando tuvieron un corazón para escuchar, para ceder, para avanzar, cuando tuvieron la humildad de cerrar sus ojos y permitir que Pablo les impusiera las manos y recibieran el Espíritu Santo, cuando estuvieron dispuestos a bautizarse, dejando atrás lo que habían recibido o escuchado, o más bien avanzando hacia donde aquello que habían recibido los quería llevar, entonces Éfeso fue lleno del Evangelio de Cristo. Éfeso fue transformado. Hubo un sacudimiento en Éfeso, hubo algo poderoso, hubo algo extraordinario que ocurrió en esa iglesia. Yo estoy seguro que nuestras ciudades, nuestros estados y nuestras naciones van a ser sacudidas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Van a ser transformadas. Pero aquí es un llamado a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, a actualizarnos en el mensaje. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo? La palabra no cambia. La palabra sigue siendo la misma. Pero nuestro entendimiento de la palabra tiene que actualizarse. Nuestro entendimiento de las Escrituras tiene que ser diferente. Tenemos que pasar de las historias de la Biblia a la revelación que por medio de las Escrituras tenemos. Tenemos que pasar de la historia que vemos en la palabra a lo que el Señor quiere escribir en estos tiempos por mano del Espíritu Santo. Así como en el tiempo de Saúl hubo una transición, un rey quedó atrás y siguió gobernando. Pero en ese gobierno de un rey que ya no tenía el respaldo del Señor, se levantó una nueva generación. No todos van a querer ser reformados, no todos van a querer
comprender los tiempos que estamos viviendo, así como Jesús. No todos los fariseos ni los saduceos entendieron lo que él hacía, y Jesús no se desgastó en tratar de convencerlos, sino que él cumplió su asignación. De igual forma, podemos ver en estos tiempos, habrá quienes vean el movimiento del Espíritu, habrá quienes entiendan los tiempos, se van a levantar hombres y mujeres como la tribu de Isaacar, que son entendidos en los tiempos y escucharán la voz del Espíritu Santo para saber lo que está haciendo en esta generación. Y si tú tienes oídos para el Espíritu y si tienes un corazón para el Señor, entonces tú podrás ser parte de lo que Dios hará en esta generación. No necesitarás una corona como David no necesitó una corona. No necesitarás un título de pastor ni de profeta. No necesitarás el reconocimiento de la gente para que te digan que tú eres pastor o no eres pastor. Porque con que tengas el corazón para servir al Señor, tú serás parte del movimiento del Espíritu. Dios no anda buscando pastores. Dios no anda buscando profetas, Dios no anda buscando evangelistas, Dios no anda buscando apóstoles, Él anda buscando corazones. En el Salmo dijo, hallé a David mi siervo. Él andaba buscando una persona con corazón de siervo y encontró en David a una persona a la cual ungir. Y si tú tienes un corazón de siervo, si te desintoxicas de todo lo que la tradición nos enseña acerca de posiciones, acerca de títulos, acerca de estructuras donde te dan reconocimiento, tu liderazgo o te dan ciertas funciones, te desintoxicas de todas esas cosas y le das tu corazón al Señor, entonces el Señor te va a ungir, el Señor te va a derramar su santa unción y te va a habilitar para lo que está haciendo en este tiempo. Saúl siguió reinando, pero ya el movimiento del Espíritu no estaba con Saúl. El movimiento del Espíritu estaba con David. Y entonces, después de eso, David mató al león. David mató al oso. David mató a Goliat. David movilizó los ejércitos. No traía una corona, pero ya se estaba levantando como el libertador de Israel. No estaba sentado en un trono, pero ya estaba ejerciendo la función. Y el Espíritu de Dios lo estaba respaldando. Que el Señor levante a hombres y mujeres. Que el Señor levante jóvenes que no necesiten un título, que no necesiten un nombramiento, que no necesitan que les digan pastor, apóstol, profeta, rabino, presbítero, ni nada de eso, sino que tengan un corazón de siervo, un corazón dispuesto a hacer la voluntad del cielo, un corazón conforme al Padre. Si tú tienes esa intención y ese deseo, bendigo tu vida. Que en el nombre de Jesús la santa unción repose sobre tu cabeza, que la unción del Espíritu de Dios venga sobre ti y que te habilite para que seas parte del movimiento del Espíritu en esta generación. Él no anda buscando apóstoles, Él no anda buscando profetas, Él no anda buscando pastores o maestros ni rabinos, Él anda buscando siervos. Y si tú tienes el corazón de siervo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu Santo llegará a tu casa, llegará a tu vida, te ungirá, te transformará y te usará para derribar a los Goliat que se están levantando en este tiempo. Él usará tu vida para transformar barrios. Él usará tu vida para transformar familias. Él usará tu vida para transformar naciones. Él te usará como una saeta en sus manos y te enviará con un objetivo, te enviará directamente a cumplir un objetivo, establecer su reino. Que el Señor te bendiga, que el Señor te desintoxique de toda doctrina que te limita, que el Señor te desintoxique de toda doctrina atrasada, que todo lo que hayas aprendido en el pasado solamente sea un fundamento que te lleve a lo que viene, que te lleve a una revelación mayor de la voluntad de Dios sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, que el Señor te revele su voluntad, que el Señor envíe su Espíritu Santo sobre ti, que el Señor renueve tu espíritu y renueve tus pensamientos, en el nombre poderoso de Jesús, para que seas parte del movimiento del Espíritu en esta generación, para que seas parte de los David que Dios está levantando. Vamos, anota ahí frase: yo soy parte del movimiento del Espíritu. Yo soy parte del movimiento del Espíritu. Gracias a Dios por el mover del Espíritu que hubo en el tiempo de nuestros abuelos. Gracias a Dios por el movimiento del Espíritu que hubo en el tiempo de nuestros padres.
Pero en este tiempo hay una generación que tiene hambre, hay una generación deseosa de ver el movimiento del Espíritu y ser parte de lo que Dios va a hacer en esta generación. Gracias a Dios por Lutero, gracias a Dios por Calvino, gracias a Dios por los avivadores de la década, del tiempo del siglo XVIII y del siglo XIX. Gracias a Dios por los apóstoles y profetas que se atrevieron a romper esquemas, que se atrevieron a abrir brechas. Gracias a Dios también por lo que está haciendo en este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que este tiempo será extraordinario. Si lo que nuestros padres y abuelos vieron fue glorioso, lo que veremos en este tiempo será extraordinario, porque siempre la gloria postrera será mayor que la primera. Alguien tiene que decir amén, amén y amén. Que tengan excelente día y que el Señor les bendiga.